Muy buenos días, me llamo Araceli Calle y en la presentación de hoy les mostraré el tema de diencéfalo y tercer ventrículo. Voy a compartir mi pantalla. Para hablar de diencéfalo vamos a hablar de cuatro estructuras importantes, lo que es el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Vamos a empezar hablando del epitálamo. Vamos a hablar primero de sus relaciones. Está encima de los tubérculos cuadrigéminos. Está entre los tálamos ópticos que acá estoy señalando, está debajo del rodete del cuerpo calloso y vamos a ver que vamos a diferenciar estructuras importantes, lo que es la glándula pineal o hipófisis, el núcleo de la vénula, la comisura venular y la comisura posterior. Empecemos por la glándula pineal o epífisis, que es la que estaba describiendo. Esta glándula va a tener pinealocitos, células gliales, fibras nerviosas simpáticas. Después del nacimiento, presenta una regresión progresiva con el desarrollo de tejido fibroso y es un lugar de depósito de células calcáreas o acérbulas, que son similares a una arenilla. La glándula pineal o epífisis sintetiza melatonina a partir de la serotonina. Luego vamos a encontrar al núcleo de la avénula, que está medial y posterior al tálamo óptico, está superior a los tubérculos cuadrigéminos y se va a encontrar el trígono de la avénula que lo caracteriza, que va a contener al núcleo de la avénula, va a tener las conexiones con el núcleo tegmental y el núcleo interpeduncular. La comisura avenular es el que va a unir al núcleo tegmental con el núcleo interpeduncular. Y luego tenemos una comisura posterior que une a los pulvinares, que es la parte posterior del tálamo, con los tubérculos cuadrigéminos y los núcleos oculomotores, que son los núcleos del tercer nervio craneal. Vamos a irnos a lo que es tálamo. El tálamo es importante en la estación de transición de estímulos sensitivos y la integración de funciones somáticas y viscerales. El tálamo podemos dividirlo en 4 caras y 2 extremos. Una cara superior, una cara inferior, una cara medial, una cara lateral y un extremo anterior y un extremo posterior. En cuanto a la cara superior, vamos a ver que hay un surco coroideo que posteriormente se va a dividir en un surco anterolateral y un surco posteromedial. La cara inferior corresponde a los pedúnculos cerebrales y al subtálamo que antes habíamos hablado. La cara medial forma una masa intermedia que une a los tálamos ópticos entre sí. Y en la cara lateral vemos la relación con el brazo posterior de la cápsula interna. En el extremo anterior está delimitado por el agujero interventricular de Monroe, que es el agujero que une los dos ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Y en el extremo posterior vamos a ver el relieve pulvinar. En la constitución anatómica tenemos primero que diferenciar una lámina medular medial y una lámina medular lateral. Estoy señalando acá la lámina medular medial que luego va a bifurcarse para formar el núcleo anterior del tálamo. Y luego la lámina medular lateral que estoy señalando ahora es la que separa del núcleo reticular. Acá vemos una imagen igual que vamos a ver la lámina medular medial y luego la lámina medular lateral. Tenemos grupos nucleares. Vamos a ver un grupo nuclear anterior, un grupo nuclear posterior, un grupo nuclear lateral, un grupo nuclear medial, un grupo nuclear de la línea media, un grupo nuclear intralaminar y un grupo nuclear reticular. El grupo nuclear anterior es el que o viene de la bifurcación de la lámina medular medial, de la que había hablado. El grupo nuclear anterior forma parte del sistema límbico y es el que interviene en el proceso de emociones y la memoria reciente. Recibe fibras de los cuerpos mamilares y las emite a la corteza del cíngulo. Esto de azul es el grupo nuclear anterior. Luego tenemos al grupo nuclear posterior, que se divide en dos.
en un pulvinar y los cuerpos geniculados los cuerpos geniculados que también se los denomina del metatálamo. El núcleo pulvinar tiene una integración en la parte visual y auditiva. Y en cuanto a los cuerpos geniculados, o llamados también núcleos del metatálamo, se dividen en dos, en un núcleo lateral y en un núcleo medial. El núcleo lateral recibe fibras de la retina, es decir, que emite radiaciones ópticas al área visual de la corteza cerebral. En cuanto al núcleo medial, recibe fibras del lemnisco medial y emite radiaciones acústicas al área acústica de la corteza cerebral. Vámonos al grupo nuclear lateral. El grupo nuclear lateral se va a dividir en tres grupos, en un ventral, en un lateral dorsal y en un lateral posterior. El núcleo ventral se va a dividir a su vez en un ventral anterior, ventral lateral y en un ventral posterior. El ventral anterior, el que estoy mostrando ahora, de acá, recibe fibras del globo pálido y las emite a las fibras de la corteza premotora del lóbulo frontal. Esto influye en las actividades de la corteza motora. Luego, el núcleo ventral lateral recibe fibras del núcleo dentado, también del globo pálido, del núcleo rojo y las envía al lóbulo frontal, que tiene relación con la integración de las actividades motoras. El núcleo ventral posterior se divide a su vez en otros dos, que es el núcleo ventral posteromedial y el núcleo ventral posterolateral. El núcleo ventral posteromedial recibe fibras del trigémino y de la vía gustativa, y el núcleo ventral posterolateral recibe fibras del lemnisco medial y los haces espinotalámicos, tanto anteriores y laterales, espinotalámico anterior y espinotalámico lateral. Acá vemos al ventral anterior, aquí vemos al ventral lateral y al ventral posterior que, como habíamos mencionado, se divide en ventral posterior medial y en el ventral posterolateral. Dijimos que también teníamos núcleos laterales dorsales y posteriores. Los laterales dorsales y los laterales posteriores están encima de los núcleos ventrales y los dos tienen una función de asociación. Vámonos a los grupos nucleares mediales, que se encuentran en el núcleo medio dorsal, que están en el hipotálamo con los núcleos talámicos y la corteza prefrontal, y es el que va a darle relación o se va a asociar con la conducta afectiva y los estados emocionales. Luego tenemos el grupo nuclear de la línea media, que está en la región adyacente del tercer ventrículo y sus funciones son mayormente viscerales. Luego vamos a ir al grupo nuclear intralaminar, que va a estar en el núcleo centromediano y va a ayudar a la formación reticular y va a llevarlo al lóbulo frontal y parietal. Y luego tenemos el grupo nuclear reticular, que establece conexiones con algunos núcleos talámicos y con la corteza cerebral. Vamos a lo que es el hipotálamo. El hipotálamo forma la pared lateral del tercer ventrículo. Es el centro superior de la regulación de actividades funcionales viscerales endocrinas y del sistema nervioso autónomo, tanto simpático o parasimpático. Puse esta imagen porque acá vemos la emergencia del hipotálamo. Acá vemos a los cuerpos mamilares, aquí vamos a las cintillas ópticas, al quiasma óptico, y abajo de estos se encuentra lo que es el hipotálamo, que acaba a nacer. En los núcleos hipotalámicos podemos dividirlo en tres regiones, en una región anterior, en una región del túber y en una región posterior o mamilar. En la región anterior o supraóptico, podemos ver que en esta región va a segregar lo que es la hormona vasopresina. Para hablar un poco de la hormona vasopresina, esta favorece a la absorción del agua a nivel de los túbulos renales. Si existiera una lesión a este nivel, podría el paciente eliminar mucha agua por la orina, a lo que se le conoce como diabetes insípida. Luego tenemos una región paraventricular que libera la hormona oxitocina.
La hormona oxitocina es la responsable de la contracción del músculo liso del útero y provoca la salida de leche de las glándulas mamarias. Y luego tenemos una región que es el preóptico, que es el encargado del control de temperatura. Luego en la región del túber tenemos a dos núcleos principales, que es el ventromedial y el núcleo dorsomedial. Y en la región posterior o mamilar tenemos a los cuerpos mamilares que reciben a los pedúnculos del fornix, y estos se van a dividir en dos haces. En un haz mamilotalámico que va al núcleo anterior del tálamo, y luego tenemos al haz mamilotegmental que termina en los núcleos dorsal y ventral de la calota mesencefálica. Ahora vámonos a lo que es el subtálamo, la última parte de la división. El subtálamo se encuentra debajo del tálamo. Acá vemos al tálamo, al hipotálamo por delante, al epitálamo atrás y al subtálamo que se encuentra justo debajo del tálamo. Está encima de la calota mesencefálica. Acá está el mesencéfalo, está aquí encima y está lateralmente a los hipotálamos. Vamos a ver que en el subtálamo podemos ver a los grupos neuronales y a las formaciones fasciculares. Los grupos neuronales se pueden dividir en dos, en un núcleo subtalámico y en una zona incierta. El núcleo subtalámico está relacionado con el sistema motor extrapiramidal, es decir, que si hay una lesión acá tendríamos problemas con los músculos somáticos, con el sistema somático. Y luego tenemos una zona incierta que es una prolongación de formación reticular del mesencéfalo y se conexiona con la corteza prefrontal. Luego en las formaciones fasciculares tenemos al asa lenticular, al fascículo talámico y el fascículo subtalámico. El asa lenticular y el fascículo lenticular son fibras del globo pálido que vienen del globo pálido y se proyectan al tálamo. Tanto las fibras del asa lenticular y del fascículo lenticular se asocian, tienen fibras que se asocian, que son provenientes de los núcleos cerebelosos para formar el fascículo talámico. Y el fascículo talámico termina en el núcleo ventral lateral. Luego tenemos al fascículo subtalámico, que son fibras originadas en el globo pálido y se conecta con el núcleo subtalámico. Bueno, vámonos a lo que es neuroanatomía aplicada al diencéfalo. Vamos a ver en dos casos. Tanto en el tálamo o en el hipotálamo puede haber lesiones, ya sea por infartos o hemorragias, tumores u otros que tengan que ver con la disminución de conciencia. Si hay una lesión en el tálamo, mayormente hay un síndrome talámico, que es el dolor intenso en el lado contralateral del cuerpo. Y si hay una lesión en el hipotálamo, ya sea por infartos, hemorragias, tumores u otras patologías relacionadas, puede haber una disminución de conciencia que puede llegar al coma, a lo cual puede llamarse tormenta vegetativa, que mayormente se manifiesta por alteraciones de la presión arterial o alteraciones de respiración, alteraciones del ritmo cardíaco, como conocemos la bradicardia o taquicardia. Puede haber una fiebre de tipo central que luego puede ocasionar una fiebre o hipertermia maligna que puede ser incontrolable. La hipertermia maligna puede llegar hasta los 40 grados centígrados. Y si hay una lesión en el subtálamo, podemos encontrarlo en el núcleo subtalámico, para ser más específicos. Podemos encontrar que una lesión acá podría haber unos movimientos involuntarios y violentos de torsión. Vámonos a lo que es el tercer ventrículo para acabar. El tercer ventrículo se encuentra situado entre los tálamos ópticos. Podemos ver una base, un vértice, un borde posterior, un borde anterior y las paredes laterales. La base, que lo estoy señalando ahora, está en relación con la membrana ependimaria y la tela coroidea superior. Entre sus hojas se encuentran los plexos coroideos, y los plexos coroideos son los encargados de sintetizar el líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos un vértice que estoy señalando acá, también está acá, que se dirige hacia abajo y hacia adelante.
Luego tenemos un borde posterior. En el borde posterior podemos encontrar diferentes estructuras, lo que es la base de la glándula pineal, la comisura posterior. Voy a ir señalando. Acá vemos a la base de la glándula pineal, luego la comisura posterior, luego el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, luego los pedúnculos cerebrales que se van a encontrar por acá, luego está la sustancia perforada posterior, que esa no se puede ver en esos esquemas, luego los cuerpos mamilares que deberían estar por acá y la parte posterior del tuber que debería estar por acá. Luego en el borde anterior, que es esta parte, podemos diferenciar o vamos a ver que por acá se va a hallar en relación con los pedúnculos del fornis que están acá, luego la comisura anterior que está acá, luego el quiasma óptico que va a pasar por acá y la parte anterior del tuber. Y en cuanto a las paredes laterales, podemos ver que están constituidas por las caras mediales de los tálamos ópticos. Acá van a estar los tálamos ópticos y sus caras mediales van a dar a lo que es lugar a las paredes laterales y van a estar separados por el surco hipotalámico. No olvidemos que el tercer ventrículo, acá vemos en este esquema, va a estar en relación hacia arriba con lo que es el agujero de Monroe, que va a estar en relación con dos ventrículos laterales, o también agujero interventricular. Hacia abajo se va a conectar con lo que es el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio para conectarse con el cuarto ventrículo, y en los ventrículos va a correr lo que es el líquido cefalorraquídeo. Es toda mi presentación hasta ahora. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.